Hola a todos y todas, mi nombre es John Arley Murillo Vergara, yo soy estudiante de la institución universitaria Antonio José Camacho en el programa de Comunicación Social cuarto semestre. El día de hoy nos compete hablar de una temática muy importante y es la fuerza de los argumentos que se encuentra situada en el capítulo número 9 del texto Argumentación, Teoría y Práctica. Iniciando con nuestro texto, vamos a encontrar con una introducción muy importante y es que la fuerza de los argumentos no solamente radica en la opinión de una persona, sino también en la fuerza con que ésta es interpretada a nivel social en general. En otras palabras, vamos a comprender de alguna forma u otra aquellos métodos, vamos a entender también algunos autores que nos hablan sobre teorías de la argumentación para poder convencer dentro no solamente de un auditorio particular, sino también de uno universal, en donde todos podamos comprender esta dinámica. Vamos a ver algunas perspectivas de algunos autores que nos hablan en el siglo XIX y en el siglo XX a través de sus escritos sobre la argumentación o la teoría de la argumentación. Primero iniciamos con Tolmin, filósofo británico, que a través de la nueva retórica nos habla de la argumentación. Leo Apostel, que era filósofo belgica, que nos habla del materialismo, la dialéctica y los métodos científicos. Arne Naes, noruego filósofo ilógico, que nos habla a través de la dialéctica. Turgot y Aconster, que eran lingüistas franceses, que nos hablan a través de el texto Argumentativismo Radical. Willier, Jackson y Jacobs, Comunicación y Retórica. Bart y Crate, lingüistas y lógicos a través de la dialéctica formal. Van Ermen y Groth Sternberg, teóricos de la argumentación holandeses, y nos hablan a través de la pragma dialéctica. Y finalmente Jackson y Blair, que eran teóricos canadienses, que nos hablan a través de la lógica informal. Estos son algunos autores que vamos a tomar de referencia para situarnos en aquellos argumentos. ¿Listo? Pero primero vamos a entender qué es argumentación. Aquí tenemos un texto muy importante que nos dice que la argumentación es una actividad verbal, social y racional que apunta a convencer a un crítico razonable de la aceptabilidad de un punto de vista adelantado a una constelación de una o más proposiciones para justificar ese punto de vista. En otras palabras, podemos decir que la argumentación se encuentra en todo el aspecto de nuestra vida. Básicamente la argumentación hace parte de esa comunicación, es parte de esa comunicación con la que los seres humanos nos relacionamos. Pero no toda comunicación es entendida, así que la argumentación se encarga de explicar ese proceso, no solamente de convencer, ese proceso de opinión, ese proceso también de manifestación o tal vez de persuasión de una o más personas. Entonces vamos a comprender cómo este proceso de argumentación se da a medida que vamos viendo esta exposición importante. Dentro de los análisis que he realizado dentro del texto, nos encontramos o me encuentro con tres perspectivas que se desarrollan a medida del texto. Primero, que uno de los objetivos del estudio de la argumentación es desarrollar herramientas para determinar en qué tal vez una argumentación es o está de acuerdo, digamos, está de acuerdo con las normas razonables aplicadas dentro de un auditorio universal o particular, pero también que una segunda perspectiva, que esta práctica explora no solamente la dimensión normativa, vamos a ver una dimensión normativa, ¿cómo así? ¿Por qué una argumentación tiene que tener normas? Así es, aun cuando estamos comunicando, una argumentación debe tener una estructura, una norma, ¿sí? Las falacias no hacen parte de una buena argumentación y lo vamos a ver. Y finalmente, acá hay algo muy importante que entender, y es que en teoría de la argumentación se nos habla y se nos explica un poco sobre una dimensión descriptiva, porque de alguna forma u otra, esas nociones técnicas que nosotros aplicamos, empleadas claramente en este capítulo, a través del lenguaje, a través del el discurso argumentativo, manejan una realidad, un contexto. Yo no puedo decir, por ejemplo, que, no sé, María dice, por ejemplo, o yo digo, en este caso, los extraterrestres existen, cuando ni siquiera he visto que existen, cuando ni siquiera he visto un extraterrestre caminando, o que existe vida en otro planeta. Sí, hay científicos que nos hablan de eso, que están tratando de descubrir eso, pero la ciencia dice que básicamente no, aún. Entonces, eso básicamente sería una falacia. Básicamente vamos a ver cuáles son esas realidades argumentativas que nosotros presentamos y que tienen relación con problemas prácticos que de alguna forma pueden suceder, como lo que he mencionado anteriormente.
Vamos a ver entonces las diferencias de opinión. Entonces, acá nos encontramos con varios aspectos. El primero de ellos es el desacuerdo y la discusión argumentativa. Una diferencia de opinión se manifiesta cuando el punto de vista de una parte se encuentra con la duda de otra. En otras palabras, el desacuerdo de una argumentación básicamente se da porque o a partir de una mentira, puede ser. Cuando yo, por ejemplo, manifiesto que María tomó el queso cuando María no tomó el queso, y Juan me dice que María sí tomó el queso porque tal vez él lo vio, ¿sí? O sí, o tal vez él manifiesta eso porque es su punto de vista, o porque siente que María, como ha hecho anteriormente eso, pues básicamente él piensa que ella lo va a volver a cometer. En ese caso ya hay dos puntos de vista totalmente distintos, hay diferentes puntos de opinión. ¿Vale? El segundo punto es la diferencia de opinión explícitas e implícitas. Vamos a iniciar con la primera. Las explícitas, perdón, tienen muchísimo que ver con esa opinión que yo doy, que es muy específica referente a algo. Y la implícita tiene que ver con esa duda, ¿sí? Con la manifestación de algo, con la inseguridad de algo. El tercer punto tiene que ver con el punto de vista positivo y negativo. Claro que sí. En argumentación también se ven, en las diferencias de opinión también se ven estos puntos. Primero nos encontramos con el punto positivo. Por ejemplo, tras la coalición, algo muy importante. Juliet, pienso, dice ella, que piensa que los ovnis son un engaño. Negativo, dice Albert que no creo que los ovnis sean un engaño. Y neutro, que no está ni en lo positivo ni en lo negativo, Arley dice que no sé si los ovnis sean un engaño o no. Esos son los tres puntos de vista que vemos en lo negativo positivo. El cuarto de ellos tiene que ver con las expresiones de duda. Una proposición se refiere a un asunto simple o un punto de vista altamente complejo. Siempre es posible adoptar un punto de vista sobre ello. ¿Sí? Ejemplo, tras la coalición, cuatro casos muy importantes. Primero, pienso que Beyoncé es la mejor cantante estadounidense. Segundo, los dictadores son siempre de derecha. Tercero, es mala educación dejar a una señora de pie cuando estás sentado. Y finalmente, me parece que tu sombrero era verde. Estos son puntos de vista que expresan una duda sobre un tema, ¿verdad? Yo no sé realmente si Beyoncé es la mejor cantante estadounidense. Lo que sí sé es que es una de las mejores cantantes. No sé si los dictadores siempre son de derecha, tal vez también hayan de izquierda. No sé, por ejemplo, si es de mala educación dejar a una señora de pie cuando se está sentado. Lo que sí sé es que también todos tenemos derecho a tomar un asiento en un autobús. Y finalmente, no sé si el sombrero era verde o me parece que lo vi verde. Estos son diferentes puntos de vista con expresiones de duda. Acá hay otro punto muy importante que mencionar y es que las proposiciones sobre las cuales se adoptan puntos de vista pueden variar no solo respecto del sujeto de que se trata, sino también respecto del alcance. Una proposición puede aplicarse a todos o solo a ciertos individuos. Se puede aplicar a toda una clase o solo a una parte de la clase. En otras palabras, la fuerza de los puntos de vista no solamente radica respecto a la opinión, una opinión puede variar, sino también a básicamente aquello que nosotros podemos decir o podemos expresar a través de la duda. En otras palabras, podríamos decir que los puntos de vista y las expresiones de duda tienen muchísimo que ver también con la argumentación aplicada claramente dentro de un campo eh, auditorio universal o auditorio particular. Eh, También entendemos que una opinión debe ser sí o sí sostenida con total convicción. No estamos diciendo, en otras palabras, que los puntos de vista o las expresiones de dudas estén mal. Lo que sí estamos diciendo es que si vamos a expresar una opinión, ese argumento de esa opinión tiene que ser sostenido y tiene que convencer. Pero también en otro extremo debe ser cautelosamente expresado con una sugerencia, ¿sí? Entonces, acá finalmente nos encontramos con un quinto punto y es los tipos de diferentes opiniones o diferencias de opinión. Primero encontramos que la diferencia de opinión única es ese tipo de diferencia de opinión más sencillo que sucede cuando un punto de vista que comprende a una sola proposición se encuentra con una duda. Acá tenemos un ejemplo muy elemental
y es de dos personas. Hay dos variantes de la forma elemental. Primero, hay un hombre, un chico que dice que las mujeres colombianas son románticas. Él está asegurando que las mujeres colombianas son románticas. Y acá una chica colombiana, de hecho, nos responde que lo son con una expresión de duda. Y la segunda variante tiene que ver con la forma elemental. Acá el chico nos dice nuevamente que las mujeres colombianas son románticas y la chica responde otro argumento diciendo que no estoy segura de ello, es decir, no está segura de que esa opinión sea totalmente verídica. Es decir, nos encontramos con dos puntos de vista. En el primero vemos que la chica nos responde con una duda, una expresión de duda. Lo son. Y en el otro, ella afirma que no está segura de ello. Hay diferentes opiniones y otra de ellas tiene que ver con la opinión única. Una opinión única se adopta únicamente con un punto de vista, ya sea positivo, negativo o neutro, como hemos visto anteriormente. En este caso, podemos decir que cuando se pone en duda una de las partes sobre un punto de vista, la diferencia de la opinión también puede ser llamada no mixta. Es decir, que hay solo una parte de que ésta esté comprometida con la defensa del punto de vista. La forma elemental de la diferencia de opinión es en ambas expresiones única y no mixta, se complementa. Esto significa claramente que en lugar de expresar simplemente duda, la otra parte responde adoptando un punto de vista opuesto. Seguimos con los dos ejemplos de el chico y la chica. Acá el chico nos dice, no estoy de acuerdo contigo a la preposición que anteriormente habíamos mencionado. Y acá la chica nos dice que las mujeres colombianas no son románticas, no son mujeres románticas. Entonces, acá hay dos puntos de vista, ¿sí? Primero, que ella nos está manifestando un argumento y nos dice que cuando él dijo que las mujeres románticas, que las mujeres colombianas eran románticas, ella no estaba tan segura de ello, precisamente puede ser o no puede ser que ella sea o no romántica. Ella es colombiana y puede que no sea romántica. Respecto a ese punto de vista, ella está respondiendo. Entonces ella nos dice, las mujeres colombianas no son románticas, mientras él nos responde que no está seguro o no está de acuerdo con esa opinión. Vamos entonces a continuar con este aspecto argumentativo y nos encontramos acá con algo muy importante que hace parte fundamental de la argumentación y el poder que en esta radica, y es argumentación y discusión. Encontramos tres perspectivas. La primera tiene que ver con la argumentación de forma crítica, que se da a través de un discurso argumentativo. Este intenta no solamente resolver una diferencia de opinión a partir de los diferentes puntos de vista que se han manifestado de ser aceptados o no. La segunda tiene que ver con la travesía o tal vez con esos pasos, tal vez esos cuatro pasos que atraviesan la argumentación y es la confrontación, la apertura de la argumentación y el cierre. La confrontación tiene que ver con la discusión de ese punto de vista. Ya comprendido, ya manifestado, vamos a confrontar ese punto de vista. La apertura es dar paso a la confrontación o la discusión de ese punto de vista. La argumentación tiene que ver con una clara representación de un punto de vista y de otro, como anteriormente no hemos visto. Ya después de todos estos pasos, ahora sí viene el cierre o la conclusión final, que tiene que ver con la aceptación de ese argumento. ¿Cuál de los dos argumentos es realmente sostenido o cuál de los dos argumentos es realmente válido? Finalmente nos encontramos con otro aspecto importante dentro de la argumentación y la discusión, y es que cuando ya llevamos a práctica ese argumento corresponde a varias perspectivas. Primero, a una perspectiva parcial de un modelo ideal que tiene que ser totalmente adoptado. Y se puede también dar en caso de que una de las partes exprese su perspectiva, de modo que el debate se mantenga implícito, ¿sí? Un análisis claro del discurso argumentativo debe ser o se debe examinar hasta qué punto del discurso puede ser reconstruido como un debate crítico o no. Ejemplo, cuando yo hablo de que los extraterrestres existen, pues, digamos, nuestro contexto, nuestra realidad, automáticamente va a asociar que, pues, estoy dando un punto de vista totalmente erróneo, porque primero no hay evidencia aún de que los extraterrestres existan, pero si yo ese punto de vista lo llevo a otro extremo, a un debate crítico más específico, eso no solamente debe ser debatible, sino que también debe ponerse a prueba. ¿Listo? Vamos a ver una estructura básica de la argumentación única. Una argumentación única se da
En un caso más sencillo, podría consistir en esta forma más explícita de dos premisas o en una sola premisa. Es decir, digamos que cuando la forma implícita del argumento parece conformarse con una sola premisa, esta puede tener una defensa sólida de solo un argumento único. Acá, por ejemplo, nos encontramos con tres opiniones o tres puntos de vista. Primero, nos encontramos con que un argumento dice que Laura ganó el premio. Automáticamente nosotros vamos a decir que Laura trabajó duro para ello, para ganarse el premio. Y el otro punto de vista tiene que ver con el trabajo duro que debería ser recompensado. Es decir, en otras palabras, vamos a decir en esta argumentación, en esta única argumentación, que si Laura ganó el premio, nos encontramos con dos perspectivas. Primero, que Laura debió trabajar durísimo, muy duro, para claramente ganar el premio. Y la segunda de ellas tiene que ver que el trabajo duro que realizó Laura debió ser recompensado, por tanto merecía el premio. La argumentación múltiple consiste en esas alternativas de ese mismo punto de vista presentadas después de que la otra parte ha dado su defensa. En otras palabras, podemos tener a cada coalición un aspecto muy importante. El primero de ellos tiene que ver con una afirmación, un argumento que nos traiga coalición. No puedes haber encontrado a mi abuela en la tienda de Chain en Bogotá la semana pasada. Acá nos encontramos dos perspectivas. La primera es que Bogotá no tiene tienda de Chain y la segunda tiene que ver con mi abuela murió hace 3 años. Es un ejemplo muy básico que yo traigo de la argumentación múltiple, que se puede expresar a diferencia de la argumentación única en diferentes perspectivas. Este es el ejemplo más claro de cómo una argumentación múltiple puede variar dependiendo del contexto. El primero de ello tiene que ver con la tienda de Chain. En Bogotá no hay tienda de Chain. Es una metáfora que estamos utilizando acá. Y la segunda ya tiene que ver con mi abuela. Mi abuela murió hace 3 años, así que por tanto ese argumento estaría totalmente erróneo. ¿Listo? La evaluación es el aspecto final dentro de este proceso argumentativo, es lo que puede recalcar del proceso argumentativo. La evaluación de un discurso argumentativo hace parte de ese proceso que nosotros podemos recalcar dentro de la argumentación. La evaluación es un discurso argumentativo que puede variar. Según Van Immerant, dice que hay dos posibilidades. La primera ya tiene que ver con la evaluación de la consistencia de la argumentación como un todo. En otras palabras, la argumentación también consiste en un punto de vista totalmente radical. Es decir, se puede considerar la argumentación como un todo. El ser humano no puede vivir sin una argumentación válida. Todas las carreras habidas y por haber necesitan de argumentos para poder validarse o sostenerse. Y el segundo punto de vista tiene que ver con la evaluación de los argumentos individuales. Para hacerla, deben separarse claramente de los argumentos individuales y determinar su validez. El segundo punto de vista tiene que ver con la evaluación de la solidez de la argumentación como un todo, como lo hemos explicado anteriormente. Acá nos encontramos con varios aspectos. El primero tiene que ver con las inconsistencias lógicas. Las inconsistencias lógicas se dan cuando las nociones se hacen de manera que ambos son contradictorios entre sí, de modo que ninguna de las dos partes pueden ser verdadero. Ejemplo, tengo a Juan y tengo a Gabriela. Juan dice que los extraterrestres sí existen y Gabriela dice que los unicornios también existen. Ambos puntos de vista son totalmente eh, contradictorios, ¿sí? Y claramente, digamos, inconsistencias que no se ponen de acuerdo, ¿vale? De modo que ninguna de las dos son verdaderas. Otro punto de vista tiene que ver con las inconsistencias pragmáticas. Las inconsistencias pragmáticas se dan básicamente cuando la argumentación no tiene lógica y sus enunciados tienen o no tienen esa consecuencia en el mundo real que claramente son contradictorias. En otro caso, vamos a traer nuevamente a colección el caso de Juan y el caso de Laura. Laura nos dice que los unicornios existen, mientras Juan nos dice que los extraterrestres también. Ambos puntos de vista son totalmente ilógicos y contradictorios. Primero, porque no se ha demostrado de que los unicornios y los extraterrestres existan. Por tanto, vendría siendo algo ilógico porque no se puede demostrar. Y el otro punto de vista es contradictorio. ¿Por qué? Porque cuando yo no he visto en la realidad de nuestro contexto, nuestro entorno social, que hay unicornios o hay extraterrestres, yo automáticamente estoy errado en mi opinión. Un ejemplo de ello también podría ser, acá traigo a coalición otro caso, una promesa.
La promesa tiene que ver con un aspecto y es, te llevaré en un auto. Es incompatible solo pragmáticamente con no sé manejar, ¿sí? Acá, por ejemplo, una promesa es que cuando yo digo te llevaré en el auto, yo no sé realmente si sé manejar. O, por ejemplo, Juan me dice que me llevara su auto, pero yo no sé realmente si Juan sabe manejar. Entonces, acá ya pragmáticamente estamos planteando una inconsistencia, un error, y es que nos afirman que no sabe manejar. ¿Listo? La evaluación de los argumentos individuales tiene que ver muchísimo con la separación de estos. Deben ser juzgados. Cuando yo digo que que las palabras nacen del corazón y que todos los seres humanos somos poéticos, automáticamente mi argumento debe ser separado, perdón. Primero tengo que entender el por qué ese argumento que yo estoy diciendo del romanticismo, que porque todos los seres humanos somos románticos, eh, ¿por qué lo estoy diciendo? ¿Tiene alguna lógica decirlo? ¿Tiene algún hito histórico decirlo? Y segundo, tengo que separar cada una de las causas individuales por las cuales yo lo estoy diciendo. Tal vez sea por mi contexto, tal vez sea por la relación de otros seres humanos. Entonces, aquí ya tenemos algo muy importante, un aspecto muy importante, y es que ese argumento que yo estoy manifestando debe ser automáticamente juzgado. Por eso, la evaluación dentro de los argumentos individuales no solamente debe ser separada, sino también debe ser evaluada. Según el grado respecto a las cuales se justifican estos argumentos o se refuta eh, la preposición, estos deben ser totalmente sostenidos y posteriormente deben ser totalmente evaluados. En otras palabras, con eso yo básicamente doy a entender que una preposición también puede ser, eh, digamos, justificable, ¿sí? Y esto nos dice Imiren 2002, 97, que si los argumentos no son justificables o refutables, la preposición automáticamente cae. ¿Listo? La consistencia. La consistencia tiene que ver con tres aspectos importantes. El primero de ellos tiene que ver con que cada uno de los enunciados que conforma el argumento debe ser aceptable. En otras palabras, los enunciados que yo manifieste dentro de un argumento eh, deben ser totalmente aceptables para poder ser evaluados. El segundo tiene que ver con el razonamiento subyacente al argumento de ser válido. Y el tercero tiene que ver con el esquema argumentativo, que debe ser apropiado y empleado correctamente. Acá finalizamos con algo muy importante y son las reglas para la evaluación de la argumentación. Yo les mencionaba anteriormente al inicio de esta exposición que la argumentación también tiene que ver con ese proceso, tiene que ver con ese proceso importante que nosotros podemos tal vez entender como la forma no solamente de comunicar, sino también como la forma en cómo los seres humanos nos relacionamos. En ese sentido, es muy importante decir que la evaluación de la argumentación también tiene que ver con esa verificación de la misma, que la argumentación no viole ninguna de las reglas presentadas por la pragmadialéctica. Entonces, son 10 reglas totalmente básicas que nosotros vamos a comprender a medida de que vamos avanzando dentro de nuestro proceso argumentativo. Una de ellas tiene que ver con la libertad, es decir, que toda persona exprese con total libertad su punto de vista sobre algo. La segunda regla tiene que ver con ese punto de vista que yo voy a defender. Si yo estoy manifestando algo, por ejemplo, Juan se comió una manzana y yo solamente digo eso, automáticamente no podría, digamos, de alguna forma u otra, refutar sobre eso. Tendría que defender mi punto de vista con un argumento sólido y válido. La tercera regla tiene que ver con esa crítica, con lo que realmente nosotros presentamos en el argumento, una crítica que tenga una postura. Si yo estoy diciendo que Juan se comió una manzana, ¿por qué lo estoy diciendo? He visto a Juan comer una manzana, Juan no come manzana, entonces tengo que refutar con crítica ese argumento. El cuarto tiene que ver con que nosotros tenemos ya presentado nuestro argumento, que presentar esos puntos de vista y tenemos que defenderlo. Es decir, mirar desde diferentes perspectivas por qué yo estoy tal vez manifestando que Juan ha comido esa manzana. Entonces, por ejemplo, si yo refuto sobre eso, tengo que ver varios puntos de vista. El quinto punto tiene que ver, o la quinta regla, con las premisas implícitas que el argumento realmente permita, ¿sí? Solo tengo que agregar esas premisas, sin más.
La regla 6 tiene que ver con las premisas aceptadas como punto de partida. La 7 tiene que ver con esa empleabilidad que nosotros le damos a ese esquema de argumentos correctos que hemos visto anteriormente. Y la regla número 8 tiene que ver con los argumentos válidos, con la utilización de los argumentos válidos. La número 9 tiene que ver con el punto de vista. Tengo que retirar o separar los puntos de vista a mi defensa con que no sea concluyente, aunque sea contradictorio, debe ser así. Y la número 10 tiene que ver con la empleación de formulaciones claras dentro de los argumentos. ¿Listo? En ese sentido, también es muy importante mencionar que dentro de ese capítulo nosotros encontramos varios aspectos importantes que nos dicen lo siguiente. El argumento fuerte es el que persuade eficazmente o el que debería convencer a todo espíritu razonable. Y hemos visto anteriormente que esto ya ha sido respondido. Y se aclara importante esto. La persuasión eficaz se logra sobre auditorios concretos particulares, mientras que la validez está ligada a la aspiración de convencer al auditorio universal o al menos a un auditorio competente, que sería una encarnación específica del auditorio universal. Entonces aquí nos estamos dando cuenta que sin duda alguna el argumento concreto se mezcla eficientemente con la validez y este argumento, digamos que buscaría al mismo tiempo persuadir y convencer y se claramente dirigiría de alguna forma u otra, de forma simultánea, a un auditorio particular y a un auditorio universal. Otra perspectiva que nos plantea el argumento o que nos plantea claramente eh, este, este capítulo importante, y es que la fuerza de los argumentos se mezcla de la eficiencia, la validez y la resistencia. ¿Qué tiene que ver eso con la fuerza de los argumentos? Primero, es que los autores que mencioné anteriormente, algunos de ellos señalan que si se disocia un argumento, la eficacia de la validez en el argumento se hace sospechosa. ¿Por qué? Porque debe ser efectivo el argumento que nos parezca no solamente válido, sino que también que resulte impecable, es decir, que no sea tal vez inaceptable. Algo importante que también podemos nosotros resaltar del texto es que hay varios parámetros comparativos de la fuerza de los argumentos que nosotros podemos identificar. Hay varios puntos que yo voy a traer a la coalición. El primero ellos tienen que ver con el grado de aceptación ante el auditorio que los considera. El segundo tiene que ver con lo relevante o pertinente para el orden del auditorio. El tercero es que al menos existen varias o contraargumentos, o varios, sí, varios contraargumentos frente a el punto uno y el punto 2 que ya mencioné anteriormente, y el auditorio se considera válido para un auditorio universal. En otras palabras, es importante mencionar que hay algunos puntos también que nos permiten a nosotros identificar ese tipo de argumentos que nosotros podemos manifestar. En otras partes, Apostel, un autor muy reconocido, nos dice que varias complementaciones dentro de los criterios para tener esa fuerza argumentativa se centran en 7 aspectos que de alguna forma u otra se adaptan a la facilidad de proponer algo dentro de la teoría de la argumentación o de la argumentación al momento de manifestarla. El primero de ellos tiene que usarse argumentos que produzcan en su audiencia una adhesión tan intensa como sea posible. En otras palabras, la intensidad de la argumentación tiene que ser válida. En una argumentación, si no hay intensidad, ¿cómo voy a aceptar o cómo voy a dar crítica o cómo voy a totalmente manifestar que la argumentación es totalmente válida o correcta? El segundo tiene que ver con que esa argumentación produzca una creencia en el público, ¿sí? Que tanto tiempo como sea posible. Hay que llevar mucho tiempo para que la argumentación sea válida. Por esa razón hay que procurar convencer siempre al auditorio en el que yo esté manifestando alguna argumentación, alguna preposición, alguna premisa, alguna opinión para poder sostenerla siempre y que sea aceptada por el público. La tercera tiene que ver con los argumentos, que estos produzcan muchísimo efecto, no solamente en una o dos personas, que produzca efecto en varias personas, que las personas cuando yo manifieste mi argumento puedan tener la facilidad no solamente de criticarlo, sino también de manifestar sus puntos de vista con respecto a eso. El cuarto tiene que ver con la persuasión del auditorio. La persuasión del auditorio
es muy importante dentro de los dos auditorios, particular y universal. Así es, porque el simple hecho de persuadir a un auditorio particular me hace a mí entender que hay diferentes puntos de vista, por tanto el auditorio universal también entra aquí, aunque son dos auditorios totalmente distintos, acá deben ponerse en fuego esto. El quinto tiene que ver con esa, esa producción del argumento, que produzcan persuasión, que convence, como yo me doy cuenta de que una persona está convencida totalmente del argumento que estoy dando, que estoy brindando, cuando esa persona manifiesta algo que yo estoy brindando. Por ejemplo, si digo que Juan es el mejor cantante, Beyoncé es la mejor cantante del mundo, otra persona me responde, sí, lo puedo manifestar o lo puedo decir porque la he visto ya cantando y esa simple opinión que nos da la otra persona o que nos da uno de el público en general es porque ha convencido nuestro argumento. Es porque nuestro argumento ha tenido totalmente validez, muchísima validez. Tanto que hay personas que manifiestan sobre aquello. El sexto tiene que ver, el séptimo y último, perdón, tiene que ver con los argumentos, con la aceptación de los argumentos. Los argumentos deben tener un criterio, deben ser aceptados por el público. El criterio tiene muchísimo que ver con una parte muy importante de la argumentación y es con la retórica. La retórica nosotros hemos comprendido que se ocupa básicamente eh, de que la argumentación sea un proceso, podríamos decirlo así, no sé, dialéctico, que se ocupe de los procedimientos pragmáticos, como le he mencionado anteriormente, dentro de la argumentación claramente. Y la lógica se ocupa específicamente de los productos de la argumentación, ¿sí? En otras palabras, eh, nosotros podemos entender que la fuerza de la argumentación se da en el marco también de una nueva retórica, porque lo hemos visto anteriormente, el cierre, el encierro, el encuadre de un aspecto descriptivo está ligado a la eficiencia de lo normal y a un aspecto normativo que está vinculado a la validez de la norma que anteriormente nosotros hemos visto. Entonces, yo he aclarado varios puntos de vista sobre esta argumentación y espero claramente que este haya quedado claro. En última instancia, quiero traer a la coalición una parte importante del texto y es que esta reconceptualización de las relaciones entre lógica, dialéctica y retórica tienen el inconveniente de no acogerse plenamente al uso cotidiano de estos términos ni coincidir con la terminología preliminar de esta. Recuérdese que, que Perelman unifica la retórica y la dialéctica como la teoría de la argumentación y las opone a la lógica como lógica formal. En nuestra interpretación de la propuesta Habermasian, la teoría preliminar de la argumentación quedaría de nuevo digredada. ¿Listo? Entonces, espero que el tema de argumentación ha quedado totalmente claro. En última instancia, quiero también manifestar que dentro de este proceso vemos o he tratado de recopilar varios aspectos y son específicamente tres. Y es en conclusión, este capítulo constituye en un análisis, en una evaluación y una presentación. Ese análisis tiene que ver muchísimo con la determinación de un punto de vista principal, que lo hemos visto, y con la distinción del tipo de argumentación, que es único, múltiple, coordinada, entre otras, que ya le hemos mencionado. El segundo aspecto, que es la evaluación, tiene que ver con la solidez, la pragmática, la dialéctica, la lógica de la argumentación y la eh, evitar en todo caso el uso de las falacias, como lo mencioné al principio. Y finalmente la presentación de ese argumento oral, de los argumentos, la presentación de esa crítica dentro también de los argumentos. Y finalizo con una frase muy importante que acá he podido manifestar o que yo he creado, y es que en un mundo lleno de ruido, una argumentación clara y lógica es como una luz que guía a través de la oscuridad. Es como esa luz que nos permite ver mucho más allá de las posibilidades, mucho más allá de la argumentación. Arley Vergara, muchísimas gracias por escucharme y no olviden suscribirse a mi canal. Muchísimas gracias.